la más cordial bienvenida a este webinar al que hemos titulado La importancia de la automatización en el e-commerce, organizado por Logística 360 en colaboración con SmartLog. Antes de empezar, quiero presentar a las personas que hoy me acompañan para poder aprender todos de todos acerca de este tema y hablar de la situación actual, del e-commerce, de las soluciones que tenemos hoy en día en el mercado, de esos retos a los que nos enfrentamos, incluso también de tendencias. De todo ello vamos a hablar a lo largo de estos próximos 60 minutos. Están conmigo en este momento Xavier Zubizarreta, CEO de SmartLog, del grupo SmartLog. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. También está conmigo hoy Víctor Cisneros. Él es gerente de distribución en falabella.com. Víctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Janet, por la invitación. Gracias a los dos. Y bueno, amigos, recordarles que nos podéis hacer vuestras preguntas también para contestarlas al final del webinar. Quiero, antes de empezar, también dar las gracias a todas las personas que hoy se están sumando al webinar desde distintos puntos de Latinoamérica, incluso también desde aquí, desde España. Quiero dar la bienvenida a Venezuela, a Chile, a México, a Bolivia, a Colombia, a Ecuador, Nicaragua, Argentina, Honduras, también España y, por supuesto, un abrazo muy, muy fuerte para todas las personas que se están conectando desde Perú. Gracias a todos. Muy bien, vamos a empezar con nuestro webinar. Hemos pensado en desarrollar este tema, hablar de cuán importante hoy en día es el poder automatizar las operaciones dentro de los almacenes, dentro de esas operaciones logísticas, precisamente con el objetivo de poder llegar a tiempo, de poder atender la creciente demanda que nos ha dejado ese despertar, ese boom, esa explosión dentro del e-commerce. Y para ello me acompañan hoy tanto Xavier como Víctor. Y quisiera empezar, Víctor, precisamente hablando de esa situación actual del e-commerce. ¿Cómo estás viendo en este momento desde la experiencia de falabella.com? ¿Cómo estás viendo el sector del e-commerce? ¿A qué retos se está enfrentando en la actualidad? Gracias, Janet. Mira, un poco para situarnos y no perder quizás el contexto inmediato que hemos tenido, que es la pandemia. O sea, definitivamente ya todos sabemos que eso no solamente cambió nuestras vidas, sino generó un cambio para quedarse y de alguna manera todos podamos adecuarnos a este nuevo ritmo de vida. Y el e-commerce no fue para nada ajeno a esa situación. La nueva forma de vivir, las nuevas demandas se incrementaron muchísimo. Tanto nuestros clientes, como en este caso en falabella.com, que trabajamos con Marketplace, nuestros sellers, entendieron que había una forma distinta de vivir, se aceleraron mucho las brechas que había, hablando un poco de Perú o de Latinoamérica, las brechas que habían en cuanto a comercio electrónico se redujeron muy, muy, muy rápido. Entonces, las empresas tuvieron que estar preparadas, no lo estaban en su momento, y tuvieron que prepararse para una nueva realidad que, como les digo, vino a quedarse. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Mira, tenemos una situación donde el cliente ya probó, ya sabe cómo utilizar, ya conoce cuáles son las ofertas, sabe cómo comparar los niveles de servicio que les brindan las distintas plataformas de e-commerce, los distintos negocios. Y cada vez que prueba y cada vez va demandando cosas nuevas. Entonces, bajo un concepto de e-commerce, le montamos un concepto de omnicanalidad, le montamos la complejidad de poder llegar donde el cliente necesita, a la velocidad, a los tiempos que el cliente necesita y en las formas en que el cliente lo necesita. Entonces, nuestro negocio ya pensado en el e-commerce comienza a tomar una relevancia hablando ya dentro del grupo Falabella muy importante, y una relevancia también en el mercado como para poder atender a nuestros clientes. Pues principalmente nuestros retos están en cómo poder dar todo ese abanico de posibilidades a estos clientes que demandan
estos nuevos atributos en cuanto a comercio electrónico, satisfacer sus necesidades y obviamente, como toda empresa, ser lo suficientemente rentable para poder seguir apoyando un crecimiento sostenido. Ujú. ¿Consideras entonces que los principales retos en este momento a los que se enfrenta el e-commerce, cuáles serían, Víctor? Yo te diría que básicamente los principales retos que tiene el e-commerce es cómo poder atender esa demanda creciente y variante que existe en el mercado, atendiendo en tiempo y forma a las necesidades de los clientes. Ujú. Y también quizás esto vaya en línea de mantener también esa buena atención, ¿no? A los clientes, ese buen servicio para poder también fidelizarlos. Sí, Porque, esa parte es importante, Janet, porque cuando hablamos de tener mayor velocidad, de poder atender en los distintos canales y formas que el cliente necesita, ya de por sí estamos asumiendo que son con los mejores niveles de servicio. O sea, eso ujú, es algo que está intrínseco en las alternativas y en las soluciones que le tiene que dar el negocio a los clientes. El sector exacto, el negocio del e-commerce es muy, muy sensible al nivel de servicio, ¿no? exacto, ese equilibrio, Xavier, estarás de acuerdo también conmigo que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre esa agilidad en la entrega o en la respuesta, en el otorgar el producto en este caso, ¿no? Al tratarse de e-commerce, y luego también tener esa buena atención, teniendo siempre al cliente en el centro de la operación. Sí, a ver, al final yo creo que para dar un buen servicio, todas las empresas que hoy en día están compitiendo en el mercado o tienen al cliente en el centro de toda su actividad o están ya destinadas a fracasar, ¿no? Pero yo, en cuanto a los retos, estando completamente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, yo añadiría que la mejora en el servicio o la mejora en la satisfacción del cliente, que al final lo que nos dará es su fidelidad hasta cierto punto, porque ya la fidelidad, como la entendíamos hasta hace poco, creo que se está perdiendo, viene, en mi opinión, de adelantarnos, ¿no? De predecir qué es lo que puede suceder para poder darle ese servicio que es diferencial. Y para mí, desde el punto de vista de Smartlock, todo eso se centra, o sea, o gran parte para poder conseguir eso está en la gestión de los datos para poder anticiparnos a lo que puede suceder. Todos sabemos que hoy en día, pues eso, pues hay picos importantes donde tanto las empresas como los operadores logísticos se ponen a prueba, el Black Friday, las Navidades, y además de todo eso, pues hay que tener en cuenta que las dificultades que tenemos para abastecernos y dependiendo del sector en que trabajamos más. Para poder adelantarnos a todo eso hay que analizar los datos, hay que bueno, pues predecir la demanda y anticiparnos. Falabella lo hace y las grandes empresas lo están haciendo. Yo creo que es lo principal. Y luego en en las grandes ciudades es ver cómo se da ese servicio y la última milla es fundamental porque muchas veces pues las infraestructuras de transporte no son buenas, los centros de donde sale el producto pues no están preparados para sacar grandes cantidades de pedidos y todo eso influye. Y bueno, pues no sé, en Sudamérica también, pero sobre todo en Europa la sostenibilidad es un gran reto hoy en día. Es algo que no es que se premie, es que si no estás en ciertos parámetros se penaliza y hay que tenerlo en cuenta. Y yo, la gran desconocida de todo esto para mí es la ciberseguridad. En el tema del e-commerce, una gran amenaza que tenemos y que todavía no tenemos en cuenta, pues para mí es esa, ¿no? Y de ahí para adelante, pues ratificar todo lo que ha dicho Víctor. No hay mucho más que decir. Exacto, precisamente del tema de la sostenibilidad también creo que lo podemos tocar ya en el punto de tendencias porque aunque efectivamente quizás en Europa se debe trabajar dentro de unos parámetros, los mercados vayan avanzando y los escenarios sean diferentes. Pero yo, por ejemplo, de lo que veo ahora mismo en Perú es efectivamente que para el 2023 es uno de los puntos que se están marcando la gran mayoría de empresas.
Gracias a los dos. Vamos a continuar con nuestro webinar. Quisiera hablar en este momento con ambos, aprovechando que estáis los dos, acerca precisamente del papel que está jugando en este momento la automatización en ese desarrollo, en ese apoyo como herramienta a lo que es el e-commerce. Víctor, ¿cuál sería tu opinión respecto a ese papel, a ese peso, a ese apoyo que nos da hoy en día la automatización? Yo creo que el papel que juega la automatización ya en toda esta parte logística es muy, muy importante. Y ya es, yo creo que trascendental el hecho de que las empresas no solamente comiencen a ver qué opciones hay, sino ya comiencen a aplicarlas. Digamos, por las razones un poco que hemos comentado en la pregunta anterior, o sea, tenemos que ser flexibles para poder atender una demanda y esa flexibilidad no necesariamente nuestros procesos nos lo van a ayudar así per se. O sea, necesitamos de algunas herramientas que nos ayuden a pronosticar, a predecir, a hacer mucho más eficiente cada uno de los procesos de preparación y de atención de los pedidos. Entonces, yo creo que es un must el hecho de que podamos tener ya la tecnología aplicada a las operaciones que tenemos actualmente. Su rol es muy, muy importante y juega un papel importante no solamente para la atención y esa flexibilidad de la demanda, como les comentaba, sino también para las eficiencias, porque obviamente este es un mercado que crece y que crece muy rápido y las capacidades no son tan fáciles de construir o no son tan rápidas de construir. Entonces, es ahí donde la automatización juega su rol importante y clave en de qué manera nos ayuda y nos soporta a construir todas esas capacidades de atención que los clientes van a ir demandando en el futuro. Xavi, ¿y qué opinas acerca de este punto de ese papel fundamental de la automatización hoy en día en la logística? Bueno, yo lo que pienso es que, bueno, hay una realidad en la cual la automatización, cuanto más cara es la mano de obra, más se justifica fácilmente. Pero yo creo que hay otros factores que hay que tener en cuenta que no solo son eso, sino que en un centro de distribución, en una empresa, las posibilidades de seguir aumentando mi capacidad productiva son limitadas si mi único factor de aumentar esa capacidad es meter más personas, porque al final siempre hay un tope, siempre acaban molestándose entre ellos y llega un momento donde la eficiencia y la cantidad de recursos incorporados no se justifican. Y la automatización es ahí donde sí empieza a ayudar un poco, ¿no? Entonces, yo creo que nos ayudaría a generar más eficiencia y una competitividad superior. Nos ayudaría también muchas veces a adaptarnos a nuevas necesidades o nuevos requerimientos en cuanto a flujo de trabajo. Es decir, si la automatización está preparada para poder absorber más carga de trabajo con una necesidad menor de mano de obra puntualmente, pues es más fácil de absorberla, ¿vale? Y sobre todo vuelvo a decir, donde sí va a generar un papel importante es en mejorar la experiencia del cliente. Siempre es más fácil cometer menos errores, servir los productos digamos, de una manera más cercana a lo que el cliente ha pedido, pues con un menor margen de error en la preparación con la automatización. Y bueno, pues yo simplemente diría que la automatización es una necesidad, no es una opción. Tarde o temprano tiene que llegar y no es para la empresa grande. Yo creo que al final la empresa mediana y la pequeña se tienen que ir preparando y tener la mentalidad de que tienen que invertir en tecnología. Y bueno, pues nosotros aquí, igual en Europa se ve pues más cerca, pero mi experiencia en Latinoamérica, y no es pequeña, yo llevo trabajando ese mercado desde el año 2010, me está diciendo que cada vez se parece más a la Europa y cada vez hay menos diferencia entre Latinoamérica y Europa en todos los sentidos, inclusive
en el coste de la mano de obra, que sigue siendo sustancialmente menor, pero el crecimiento, vosotros todos sabéis lo que está creciendo ya también ese parámetro. Entonces, yo sinceramente diría que en el e-commerce y en general la automatización va a ser una necesidad, una obligación más que una opción. Ujú. Y que además ya es algo que se necesita para ayer, Exactamente. ya inmediato. Vamos a seguir ahora, pero en este caso hablemos de las soluciones que en este momento existen en el mercado en cuanto a lo que es automatización. A lo mejor allí, Xavi, tú nos puedes comentar qué soluciones hay en este momento en el mercado. Bien, y yo aquí lo que sí diría es que la automatización hay que, y va unido a un tema que seguramente saldrá un poquito más adelante, que es el retorno de la inversión. La automatización hay que hacerla con cabeza. No se puede invertir porque sí, no se puede automatizar porque el vecino de al lado ha comprado un Ferrari y yo quiero otro igual, ¿no? Necesitamos saber qué es lo que tenemos, qué necesidades tenemos, qué es lo que queremos mejorar y qué es lo que más se adecua a nuestras necesidades. Con lo cual yo entiendo que la automatización por segmento de cliente, que es lo que, como yo lo identifico, que es el tamaño o la necesidad logística, no quiere decir el tamaño de la facturación, sino la necesidad logística, pues tiene diferentes necesidades y nosotros hacemos como dos grupos, el segmento bajo y el segmento medio-alto. Nosotros en el segmento bajo, pues al final son soluciones logísticas que tienen una inversión menor que los $150.000, para que os hagáis una idea. Normalmente suelen ir cubiertas con sistemas de automatización verticales o horizontales como carruseles o shuttles o lanzaderas, y muchas veces sin incluso automatización, es con una semiautomatización, con una digitalización basada en un sistema de gestión de bodega, un WMS, un Warehouse Management System, y otros componentes que le pueden ayudar, como puede ser el Pick to Voice, el Pick to Light, para ciertas tareas. Ya si pasamos a el siguiente segmento, Janet, sí, pues podríamos estar hablando de otro tipo de soluciones, ¿no? Pues sistemas de almacenamiento para productos de gran volumetría y peso, como pueden ser pallets, que, bueno, pues pueden ser cubiertos con diferentes tipos de dispositivos, los transelevadores que conocemos desde hace bastante tiempo, o si vamos unidos a preparar pedidos a la unidad, o pedidos de servicio unitario, pues más orientado esto al e-commerce, pues hay diferentes tipos de sistemas, mini loads, robots unitarios que al final lo que están haciendo es ir a un sistema good to man en vez de man to good. Y nosotros, pues ahí tenemos diferentes tipos de dispositivos, pero no se trata hoy de hablar de lo que hacemos nosotros, sino de las opciones que hay, ¿no? Y también, pues hay sistemas de clasificación, sistemas de sorters que nos pueden ayudar a, bueno, pues a clasificar sin tener que desplazarnos como personas o como individuos dentro de una operación logística. Y ahí pues tenemos sistemas pues basados en shuttle inteligentes o el Smart Pallet, en nuestro caso, AutoStore, sorters tradicionales, Crossbelt, de la tecnología que sea, o basadas en robots móviles. Y yo aquí sí, Janet, haría especial énfasis en que en el mundo del e-commerce lo que necesitamos es disponibilidad. Y en la automatización tradicional, pues la disponibilidad, bueno, pues está un poquito más limitada que en las soluciones basadas en robótica autónoma móvil. Y nuestra apuesta va por la robótica autónoma móvil. Para poner un ejemplo, un transelevador, cuando tienes que hacer una tarea de mantenimiento o tienes un problema con él, todo el producto que está en el pasillo, en el lineal de la máquina, si la máquina no está operativa, deja de estar disponible. Mientras que sistemas más modernos hacen que
el elemento que tenga una incidencia. En ese momento lo puedes extraer del circuito y el resto siguen trabajando y conseguimos tener pues una disponibilidad del sistema muchísimo mayor, que es lo que les importa a las empresas que trabajan pues en sistemas tan saturados como el e-commerce muchas veces, ¿no? Que no te puedes permitir que una incidencia en un dispositivo pues frene tu capacidad de servicio. Y en ese sentido, pues yo, Janet, igual iría a la siguiente transparencia y yo os diría que Smartlock, y ahora sí estoy hablando de nosotros apostamos por las soluciones basadas en robótica autónoma móvil. De manera que, como veis ahí, este es un sistema AutoStore que veis en el equipo y no sé, si puedes activar el vídeo, pues igual vale para que la gente pueda tener una idea de lo que puede estar pasando. Sí, parece que tengo aquí un pequeño, se queda detenido, Bueno, no salte el vídeo. vale, pues si no se puede lo intento explicar. Al final, los sistemas que nosotros intentamos impulsar están basados en varios robots que están trabajando de manera que el producto siempre va a estar disponible. Conseguimos una disponibilidad cercana al 100%, y digo cercana porque el 100% no existe. En el momento en que tú tienes una incidencia, tienes que actuar sobre ese dispositivo y el tiempo que tardas en sacarlo del circuito, pues es un tiempo que no se recupera, aunque es muy corto. Pero sí, la flexibilidad que tenemos de adaptarnos a nuevas necesidades es muy económica. El poder incrementar nuestra capacidad de producción es relativamente sencilla, Janet, porque si quiero conseguir más velocidad, basta con que ponga más robots funcionando, y si quiero conseguir más stock, basta con que amplíe el grid. Y digamos que la inversión que necesito para adaptarme a esas necesidades es muchísimo menor que la que los sistemas tradicionales de automatización hasta hoy en día requerían. Y yo creo que es algo importante para tener un ROI justificado, para poder empezar de algo que no sé cómo va a crecer y dejar que mi actividad me guíe en mi crecimiento en vez de a que tenga que tomar grandes decisiones desde el principio, cosa que es muy importante en mi opinión. Y bueno, y el hecho de que no tenga que parar para poder seguir ampliando y pueda seguir manteniendo mi operación mientras estoy incrementando mis capacidades en stock o preparación. Y creo que eso para el tema de la automatización en el mundo del e-commerce es algo, en general en toda la industria, pero en el e-commerce más, es algo a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Xavier, por tu aportación, por todo lo que nos estás compartiendo. Quisiera precisamente, al hilo de lo que comentabas, hablar acerca de qué elementos deben de ser considerados por las empresas en cuanto a lo que es esa inversión en automatización para que puedan conseguir ese ROI estimado o deseado. ¿Qué deben de tener ellos en cuenta, las empresas? Vale. Bueno, en mi opinión, nosotros cuando hablamos de ROI y las propuestas que hacemos, intentamos que estén siempre por debajo de los 4 años. Es decir, que la automatización se pueda recuperar en un tiempo breve, porque hoy en día, y como antes comentaba Víctor, pues estamos expuestos a cosas que no esperamos, o sea, no sabemos qué es lo que nos puede venir, lo que podemos tener a la vuelta de la esquina, y el mejor ejemplo de esto es el COVID y lo que tuvimos que sufrir ante lo que no estaba previsto, ¿no? Entonces, ante eso, pues los tiempos de inversión tienen que ser cortos, y nosotros normalmente andamos entre los 2 y los 4 años en los sistemas que bueno, pues que ponemos en manos de nuestros clientes. Y en cuanto a la amortización, Janet, respondiendo un poco mejor o más exactamente a tu pregunta, creo que hay dos tipos de parámetros, los directos y los indirectos. Los directos son claros, es decir, automáticamente yo puedo justificar y son son muy objetivos dos aspectos. El primero es, bueno, pues el espacio que yo puedo ahorrar por condensar pues mi superficie utilizada o mi capacidad en mi centro de distribución en cuanto a almacenamiento puedo tener. Y en cuanto más concentro, pues
o no tengo que invertir en irme a un centro de distribución nuevo, o esa superficie que ahorro la puedo utilizar para incrementar otras actividades, otras líneas de negocio. Y también la que es clara y sobre todo la que se suele fijar la empresa casi siempre es pues los requerimientos en mano de obra, ¿no? En cuanto pues cuánto puedo optimizar en ese sentido mi actividad. Y luego están los indirectos y los que son más difíciles de medir objetivamente, como puede ser la reducción de errores en la preparación. Esto automáticamente, pues, bueno, reducimos nuestros costes en logística inversa muchas veces y esto es medible, pero también está la satisfacción que vamos a dar a nuestros clientes por hacer bien lo que tenemos que hacer. Cuanto más automatizamos y cuanto más control del inventario tenemos, podemos tomar medidas para tener normalmente menos stocks de los que teníamos hasta ahora. Necesitamos menos recursos convencionales como pueden ser carretillas, ahorrando tanto en mantenimientos y temas parecidos en este tipo de equipamientos como en, digamos, sostenibilidad. Bajamos los plazos de entrega. Bueno, pues normalmente gastamos menos o nuestro coste en manos digamos, en horas extra pues, se reduce. Bueno, la automatización puede trabajar sin luz. No necesitamos climatización, no necesitamos electricidad. Bueno, pues tenemos diferentes tipos de costes que realmente pues mejoran bueno, pues nuestros rendimientos económicos y financieros que también hay que tener en cuenta. Y yo otro aspecto que diría también que hay que tener en cuenta es el tiempo de formación que requerimos, que es muchísimo menor que en una situación convencional. En la automatización, el producto viene a la persona y las cosas que puede hacer están muy limitadas. En cuanto a un sistema convencional, la persona tiene que dedicar tiempo más o menos, dependiendo de hasta qué nivel de digitalización tenga la empresa, en buscar el producto, en hacer la operación. Ahí hay un ahorro considerable, pero el coste indirecto que yo más suelo mencionar es la satisfacción del cliente. Automatizando, cometiendo menos errores, preparando lo mismo en menos tiempo y además adecuándolo a un formato que el cliente espera recibir en su casa, aumentamos la satisfacción de nuestros clientes, que es el primer punto, vuelvo a decir, que ha comentado Víctor. Y eso es muy importante para las empresas. Y bueno, pues yo, pues diciéndolo así un poquito rápido, pero eso diría que esos son los máximos beneficios de la automatización que influyen en el retorno de las inversiones que hacemos, directos e indirectos. Gracias, Javier. Y Víctor, precisamente al hilo de lo que acaba de comentar Javier, vosotros, ¿qué es lo que consideráis a la hora de, digamos, de haber evaluado las distintas herramientas o soluciones para poder automatizar esos procesos que puedan ayudar a todo lo que es el tema del e-commerce, de la última milla, la logística inversa? ¿Qué elementos habéis considerado vosotros o cuáles recomiendas a las empresas desde tu experiencia que pueden llegar a considerar? Bueno, un poco, Javier lo comentó, lo primero que tomamos nosotros en cuenta es que la automatización no es una moda. O sea, no tengo que implementar tal solución porque la competencia lo implementó o porque escuché que tal o cual otra empresa lo implementó. O sea, definitivamente no es una moda. Creo que las empresas tenemos que tener los procesos dominados, conocidos, controlados, justo para poder responder a un poco a todos estos parámetros que nos ha presentado Javier, que son súper válidos. ¿Cuáles son los directos y cuáles son los indirectos? ¿De qué manera yo cuando implemente lo que tenga que implementar me va a beneficiar y voy a tener ese retorno? Otro punto que creo que las empresas deben tener muy claro es realmente dónde está el costo que está generando o moviendo la aguja, como le decimos nosotros. Puede estar en algún proceso que tenga mucha demanda de personal
puede estar en un proceso que es muy lento y necesitamos mayor capacidad porque está generando un cuello de botella en toda la cadena que estamos dominando nosotros. O de repente nosotros para poder manejar algunas situaciones adversas, por ejemplo, hablando de última milla, donde tenemos muchas variables exógenas que nos comienzan a complicar y que están muy ligadas también a los temas de sostenibilidad. Entonces, creo que las empresas tienen que saber cuál es el recurso que más oneroso, más costoso le es para también poder sustentar estos retornos de inversión. Normalmente nosotros lo que hacemos es, primero mapeamos cuál es nuestra estructura de costo por cada uno de los procesos, determinamos de los procesos cuáles son los procesos más costosos, dentro de esos procesos cuáles son las partidas, digamos, que a nosotros nos afectan más, y por otro lado, aquellos procesos en los cuales con algunos cambios en automatización o en mejoras de tecnología, podamos lograr mucha más precisión, mucho más control y mucha más velocidad para poder llegar a nuestros clientes. Es en base a esos parámetros que comenzamos a revisar las distintas alternativas que también nos ofrece el mercado, que ahí Javier nos ha comentado dentro del portafolio de SmartLock, enfocados a eso y un tema muy importante que es el de la disponibilidad del proceso, ¿no? Los procesos tienen que ser continuos, la operación no puede parar. Entonces, en este esquema de e-commerce donde se trabaja 24/7, justo conversábamos con Janet minutos antes sobre eso, tenemos que garantizar que la continuidad operativa, ¿no? Manteniendo la eficiencia y el servicio al cliente. Uh-huh. Víctor, y quería también preguntarte, ¿no? Por ejemplo, sabiendo que automatizar no es una moda, que es algo que también ha comentado antes Javier, que tampoco es que automaticemos porque hemos visto a la empresa al lado que lo está empezando a hacer y entonces ahora también lo debo hacer yo. Si no se trata de una moda, si no se trata de estarnos comparando con el de al lado, ¿por qué crees que hay empresas que hoy en día, a pesar de todo esto y con todo el boom del e-commerce, siguen aún sin contar con soluciones para poder darles agilidad a todas sus operaciones? A ver, yo creo que pudiesen ser dos temas principalmente, al menos lo que he podido ver en algunas situaciones del mercado. Una es que existe el concepto de que las soluciones de automatización todas son demasiado costosas y por lo tanto son difíciles de implementar. O sea, tengo que ser yo una empresa grande para empezar en automatización. Y creo que ese es un paradigma. Yo creo que uno tiene que estar atento a las tendencias, atento a las opciones que nos brinda el mercado de tecnología de automatización para ver justo cuál es la solución que aplicada puede significar un retorno importante para el negocio y para la operación misma. Y el otro factor creo que va un poco por la experiencia. Me he encontrado en estos años que muchas empresas implementan sin un plan claro, sin un objetivo claro, sin un dominio sobre sus procesos. Algunos implementan por moda para poder tener un poco más de publicidad sobre lo que tienen y las cosas no le van bien. Cuando no le van bien, lo que dicen es que tal tecnología no sirve, tal sistema no es tan bueno. Y pecamos en que no tenemos controlados los procesos, no controlamos las implementaciones y en algunos casos, como te digo, no tenemos claridad de lo que queremos. Por lo tanto, terminamos implementando cualquier cosa y de cualquier forma. Entonces, ante esa experiencia negativa, muchas personas y muchas empresas ya son renuentes a dar ese paso. Y como hemos conversado en los minutos anteriores, ya es necesario que las empresas piensen en ciertos niveles de automatización. Xavier lo comentó muy claro. Hay varios niveles de automatización que las empresas pueden ir viendo, ir manejando, desde implementar un WMS, desde utilizar bots dentro de sus procesos, hasta soluciones más sofisticadas como las que nos han comentado. Xavier, y en tu opinión, ¿por qué crees que hoy en día
no hay una automatización al 100%. ¿Cuáles son esas barreras quizás que frenan a algunas empresas? Además del tema del tamaño que ha comentado Víctor, porque algunas consideran que son muy pequeñitas quizás para poder introducir la automatización dentro de sus procesos, o porque no han tenido buena experiencia, quizás también de la mano un poco del asesoramiento. No sé si No, quieres complementar algo al respecto. sí, yo creo que hay muchas razones, ¿no? La automatización, pues, digamos, en mercados donde todavía la cultura de automatizar no está muy establecida, pues también sufre de cierto, no sé, de ciertas, no sé cómo definirlo, malas lenguas desde el punto de vista de que la automatización no funciona. El hecho de que haya habido digamos, un intento de automatización en una empresa y muchas veces lo que falla es por haber hecho un mal análisis de las necesidades, no tener en cuenta qué es lo que hay que solucionar, cómo hay que trabajarlo, sino, pues como decíamos antes, por moda copiarlo y no acaba funcionando. O la dirección general no está implicada en que en la automatización pues toda la empresa se sumerja de manera unificada. Hay muchos parámetros por los que una automatización puede fallar, pero una vez que falla, lo más común cuando eso no está culturalizado en el mercado es que digan, esto no funciona y ya no vamos para adelante. Eso es una excusa también porque muchas veces el miedo a lo desconocido lo tienes que justificar, ¿no? Y bueno, pues ya automatizaré yo cuando todos estén ya en esta rueda porque ya entonces funciona. Otra de las cosas que yo creo, Janet, es que la automatización de 0 a 100 no hay que introducirla el primer día. Yo creo que la automatización hay que irla probando poco a poco y una vez que la pruebas es un must. Y te digo, un cliente nuestro en Panamá dice, Xavi, es que ahora esto no tiene vuelta atrás. Ahora la cuestión es cómo ir automatizando más partes de mi proceso porque veo dónde está el resultado, ¿no? Cuando lo haces bien, el tema es una rueda que te, no sé, pues que te empuja a seguir haciéndolo y a seguir mejorando. Entonces, automatizar full, pues muy pocas empresas están en disposición a nivel mundial hoy en día, desde la recepción hasta la expedición, a tenerlo todo automatizado. Creo que hay que irlo haciendo pues poco a poco y en base a las necesidades de la propia empresa. Y como decíamos antes, siempre justificando que lo que estás haciendo se paga, tiene un retorno, ¿no? Y cuanto más lo pruebas y cuanto más convencido estás de que funciona por tu propia experiencia, mejor va. Y mejor nos va a los que automatizamos porque mejor hablan de nuestras soluciones y es algo que se va culturizando, como yo lo llamo, o impregnando en el territorio y en la industria. Y yo creo que automatizar, pues eso, hay que hacerlo con un poquito de cabeza, sin que sea una moda, poco a poco, cuando lo necesitas y justificadamente. Y bueno, pues al final todo llegará. Todos acabarán estando más o menos o en cierta medida automatizados. Eso lo tengo clarísimo. Y entonces, digamos, las claves para que esa automatización tenga éxito dentro de una empresa sería el no considerar que es moda, el hacerlo poco a poco de manera progresiva, Sí. el saber además que es muy importante tener ese diagnóstico inicial, ¿no? Porque lo que me está quedando claro es que muchas veces no es que no funcione una solución, es que a lo mejor no era la solución que se necesitaba en ese momento para la empresa. Y Janet, has dado en el clavo. El diagnóstico inicial es la clave. Es decir, lo que hay que hacer es un buen análisis de lo que el cliente necesita, analizar su data de cómo entran, cómo llegan sus productos, cómo se ubican sus productos, cómo se manipulan sus productos y cómo salen sus productos. Detectar los puntos débiles e ir a atacar esos puntos débiles. Eso es parte de nuestro modelo de negocio y no tiene un coste como tal para los clientes, porque lo que al final necesitamos es demostrar que sabemos lo que queremos solucionar y por qué y cómo. Entonces, ese buen diagnóstico te ayuda a saber qué es lo que hay que atacar para empezar. Y ese buen diagnóstico lo que hace es automáticamente, pues evitas copy-pastes, evitas las modas. Es decir,
No voy a coger lo que está hecho en el vecino de al lado, no voy a coger lo que ha hecho mi competidor, sino que voy a analizar mi realidad. Y en base a eso voy a intentar buscar soluciones. Ese diagnóstico es clave para que la automatización tenga éxito y para que, bueno, pues la implantación de lo que vayamos necesitando pues sea un proceso exitoso y no pues algo que se quede a medias como puede suceder algunas veces, ¿no? Pero estaríamos hablando entonces de que se debe de personalizar también toda la implementación de esa automatización en los procesos, ¿verdad? Completamente, Janet. Siempre tiene que ser personalizada. Dos empresas, aunque facturen lo mismo, aunque estén en el mismo sector, son dos mundos completamente diferentes. Sus procesos internos son diferentes. Tiene que ser 100% personalizado. Víctor, recuerdo que antes de pandemia teníamos una proyección de crecimiento de e-commerce que luego se superó ampliamente tras todo lo vivido, tras el COVID. ¿Consideras que en este periodo pre-pandemia, a día de hoy, cómo han ido modificando dentro de falabella.com todos esos procesos? Se ha tenido que, entiendo, agilizar mucho algunas o implementar algunas soluciones. ¿Cómo ha sido en vuestro caso, Víctor? Bueno, en nuestro caso, lo que hemos hecho es un poco lo que tú dices, hemos repensado todo. Hemos repensado todo. ¿Eso que nos ha permitido? Nos ha permitido mejorar algunos procesos, reconstruir procesos que ahora tienen que tener un grado de flexibilidad mucho mayor. Nos ha permitido comenzar a diseñar nuevas soluciones, no solamente como servicios, sino apoyados en soluciones tecnológicas y de automatización, porque la demanda creció muy, muy fuerte. Y todo esto girando alrededor del cliente. Yo conocí una experiencia antes de estar en el grupo de una empresa que atendía sus pedidos de e-commerce en 2 días en Lima, en la región metropolitana, en Lima. En 2 días atendía el 100% de sus pedidos de e-commerce. Y obviamente con todo este incremento de la demanda necesitaba aumentar sus capacidades porque había más pedidos que tenía que procesar. Exacto. Pero a falta de un buen diagnóstico y de objetivos claros, se centralizó en tener mayor capacidad de procesamiento, pero sin embargo la velocidad de entrega, o sea, trasladó ese cuello de botella al siguiente eslabón. Y hoy, por ejemplo, sus pedidos los entrega en 10 días. Y es un poco lo que decía Xavier, o sea, estos impactos directos los puedo medir. También tengo que medir los indirectos. Si el cliente antes tenía 2 días para esperar su pedido y ahora tiene que esperar 10, no va a ser tan efectiva las soluciones que uno diseñe. Y dentro del grupo y dentro de falabella.com lo que hemos hecho es eso, rediseñar todo, poner al cliente al centro, ver qué es lo que el cliente demanda, qué necesita y, digamos, irnos hacia atrás en la cadena para poder repensar todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo mantenemos? Lo mantenemos con círculos de calidad. No estamos pensando que lo que hemos diseñado y lo que hemos implementado eso es lo que va a quedar. Obviamente va a tener un tiempo de vida y que está pensado dentro del proyecto pues, para los retornos que eso nos tenga que dar, pero siempre con la visión y una mirada de que tenemos que seguir renovándonos y reinventándonos. Exacto. Y Víctor, ¿tú consideras que dentro de este diagnóstico inicial que se debe hacer siempre para poder garantizar un proceso exitoso, una implementación exitosa, consideras que situaciones como el tema COVID también se pueden contemplar? Entiendo que estaría dentro de los factores externos, ¿verdad? Sí, de hecho que es un factor externo. Creo que, por ejemplo, temas como el COVID no estaban previstos. Si bien es cierto, no sabemos qué es lo que va a suceder específicamente mañana. Ya tenemos claro de que situaciones de ese tipo, por dónde es que nos han golpeado y a qué deberíamos prepararnos. Nuestros planes de contingencia y de continuidad de negocio no estaban preparados para Claro. eso. Hoy ya podríamos prepararnos para
más allá de lo que pueda suceder, es sobre qué nos pudiese impactar. Ujú. Y en ese aspecto podernos preparar un poco más, ¿no? Claro, Javier, por eso lo comentaba, un buen diagnóstico entiendo que obviamente no va a predecir un COVID o lo que nos ha pasado, pero sí que puede tener en cuenta elementos externos y tener algún plan para poder, no lo sé, dentro de las propuestas o los proyectos que se elaboran, ¿no? De tener también elementos externos a poder considerar. Sí, un buen diagnóstico te puede ayudar a dar solución a los problemas tangibles que se han detectado en ese estudio, a Ujú. poder dar también una sobrecapacidad para poder absorber ciertos picos o ciertos sobresaturaciones de trabajo como pueden suceder. Ujú. Y ante todo, pues ante un COVID, pues puedes estar preparado para poder hacer lo mismo con necesidad de menos recursos humanos, ya que la automatización te puede responder, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego, cuanto más, o sea, cuanto mejor diagnóstico puedas tener en lo que vas a aplicar y en lo que quieres poder llegar a hacer, más preparación te va a dar para absorber cosas que no están previstas con un menor coste de recursos humanos. Eso es obvio. Ujú. Vamos a pasar al último punto de este webinar, con lo cual os animo a todos los que están viendo que si tenéis alguna pregunta, la podáis enviar al chat para que tanto Víctor como Xavi puedan contestarles. El último punto de este webinar habla de tendencias. Ya hemos adelantado algo a lo largo de la conversación cuando hablábamos del tema sostenibilidad, por ejemplo, pero me gustaría, Víctor, que nos digas, en tu opinión, ¿cuáles consideras que son las tendencias para el 2023? Y luego también me va a gustar mucho oír la opinión de Xavi, pero vamos a empezar, Víctor. ¿Cuáles consideras que son esas tendencias? A ver, lo primero, creo yo que el consumo a través del e-commerce va a seguir creciendo. Ujú, Eh, Eso no va a detenerse, quizás con una pendiente definitivamente mucho menor a la que tuvimos en la pandemia, ujú, pero va a seguir creciendo. Por otro lado, hay varios foros, varios análisis. Yo considero de que la realidad del retail va a cambiar, no es que las tiendas vayan a desaparecer, va a haber una convivencia entre el canal e-commerce y la parte de retail donde ambas van a coexistir y son los negocios los que tienen que orientar para ver cómo uno va soportando y va ayudando al otro a seguir creciendo. Y creo que también las grandes necesidades, las nuevas formas de comprar y las nuevas formas de querer tener disponibilidad sobre los productos son las que más se van a acentuar. Comentaba Xavi de una realidad en Europa, otra realidad en América Latina y otra realidad en Estados Unidos. Y son cosas que en América Latina van a comenzar o van a seguir creciendo y se van a seguir acercando un poco más a ese abanico de posibilidades que tienen los clientes para poder elegir cómo disfrutar y cómo tener su compra. Yo creo que esas son un poco las tendencias que van a estar mucho más marcadas hacia el 2023. ¿Eso cómo se traduce para las empresas o cómo la interpreto yo que se podría traducirse para nosotros? ujú. Es nuevamente ser flexibles, eficientes y con un alto nivel de servicio. Importante lo que se comentó, la fidelidad hoy es algo muy volátil y está a la altura y al alcance de la mano de cada uno de los clientes el comparar precios, tiempos de servicio y diversidad de este esquema de omnicanal que cada uno puede ofrecer. Entonces, estos NPS, esta calidad y las mediciones que hacemos sobre la calidad del servicio que damos son, son muy, muy importantes y creo que van a ser muy relevantes en los siguientes años. Gracias, Víctor. Xavi, en tu opinión, ¿cuáles consideras que son las tendencias para este 2023, complementando también lo que Víctor nos ha comentado?
Janet, algunas las ha dicho Víctor claramente. El e-commerce va a seguir creciendo, eso seguro. Yo, más basándome en la realidad europea para este primer punto, yo creo que el e-commerce va a ser bastante más selectivo que hasta ahora en esta región por el incremento del costo de vida y bueno, pues al encarecerse todo, la gente va a ser más selectiva en lo que compra, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Otra de las tendencias que yo creo que bueno, pues se pueden dar o estoy viendo que se están dando es que el cliente o el fabricante me esté apuntando cada vez más al cliente final, evitándose marketplaces, empresas o personas o entidades que marginen más el producto y siendo más competitivos. Sin duda alguna, para mí, lo que decía antes, para predecirnos, tratar el dato, la inteligencia artificial va a ser clave, Machine Learning va a ser clave. Y luego, pues ya empiezan a aparecer unos factores que ya son diferenciadores y muy puntuales. Pues cada vez queremos que nuestros productos estén más personalizados. Por ejemplo, pues Nike te permite personalizar tus zapatillas antes de que te las envíes. Son servicios que van a seguir apareciendo. Son cosas tendencias que van a seguir, yo entiendo que cogiendo peso. Unido la sostenibilidad, lo hemos comentado antes, y un poco unido a lo que decía de la fidelidad, pues yo hablo de los millennials, pero bueno, más que los millennials igual es los nuevos compradores o los compradores más modernos. Lo quieren todo ya, como ellos quieren, cuando quieren y donde quieren. Entonces hay que adaptarse a eso y eso es un problema para las empresas. Y bueno, pues yo diría que como último punto, el 5G va a ser algo que va a empezar a marcar diferencias, ¿vale? Todo va a estar muchísimo más hiperconectado. Para mí la palabra hiperconexión y 5G van de la mano. Y esa hiperconexión va a generar cambios y necesidades que igual todavía no estamos detectando en las empresas y en el e-commerce. Y bueno, pues yo como tendencias, pues mencionaría esas, para no alargarme mucho. Y Víctor, pues ya ha dicho las principales. O sea que, Janet, no creo que tenga que añadir mucho más. Gracias, Xavi. Precisamente de todo lo que habéis ido comentando, el cómo ellos van a ser más selectivos, los consumidores, también más exigentes. Como bien has dicho, quieren todo para allá. Y además se reclaman, los millennials reclaman, te pueden rellenar un formulario y hacer un comentario en menos de 5 minutos, ya tienes tu estrella, y no tus 5 estrellas, tu estrella en Google. Efectivamente, la sostenibilidad, ni qué decirlo, es algo que además también he comentado en el último webinar que hemos tenido, donde se habla también de este tema, cómo, digamos, también seña de identidad de las empresas, tanto en Perú como en toda la región LATAM y también en Europa, en Estados Unidos también, cómo va cobrando cada vez mayor importancia, teniendo cada vez también más peso dentro de las gestiones de cada empresa. Y efectivamente quieren también ser más exigentes los usuarios finales, pero también quieren personalizar, todo personalizado, y están también dispuestos, algo que también estoy viendo últimamente, que están dispuestos a pagar más para recibir todo incluso en menor tiempo. Eso también lo he notado dentro de los mercados. Yo les agradezco a los dos vuestra participación en el webinar. Gracias, Víctor, por haber estado con nosotros estos minutos y haber compartido todo lo que nos has relatado a lo largo del webinar. No, gracias, Janet, por la invitación. Un gusto compartir con Xavi esta conversación y nada, atento a las preguntas y muy agradecido por estos minutos. Xavi, gracias, Víctor. Y Xavi, también te quiero dar las gracias por la conexión, que para nosotros ya es un poco más tarde. Aquí son las 5:54, pero bueno, encantados de estar aquí. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias, Víctor, por compartir también este tiempo con nosotros y un placer ponerte cara.
Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Hemos dejado estos minutitos para el final. Vamos a empezar con esta pregunta. Nos dice Álvaro, ¿cuál es el ABC que se debería considerar para realizar un buen diagnóstico? Esa es su primera pregunta y luego leo la segunda que también nos hace Álvaro. Víctor, Xavi, ¿cuál es el ABC para un buen diagnóstico? En Bueno, vuestra opinión, no sé, Xavi. desde nuestra manera de ser, lo primero es saber cuál es la realidad del cliente. Y para eso nosotros lo que hacemos es un análisis pormenorizado de cómo llega, cómo se recepciona el producto, pero sobre todo porque es lo que le da de comer, cómo expide, cómo prepara los pedidos, qué tipo de pedidos tiene, qué características tienen esos pedidos en cuanto a número de líneas, número de unidades por línea, cómo se empacan, es decir, cómo salen luego, porque eso es, digamos, la primera parte de lo que hay que hacer. El B para mí es hacer un buen estudio del retorno de la operación. Es decir, sí, te puedo ofrecer la mejor de las soluciones, pero con un retorno que no es viable. Pues esa no es una solución. Entonces, lo que haya que hacer, lo que haya que proponer, tiene que poder llevarse a la realidad. Y para mí el C es lo que yo no puedo dar. Es decir, la empresa tiene que estar implicada en lo que va a hacer. Y eso empieza desde la alta dirección. Y muchas veces hay un problema en esa parte. Es decir, en un proyecto de automatización, toda la empresa tiene que estar involucrada. Y tiene que ser algo que se lo crea toda la empresa. Y si eso sucede, más un buen diagnóstico, más un buen retorno, más una buena empresa que lo pueda llevar a cabo, eso es garantía de éxito. Para mí son los tres factores. Víctor. Sí, totalmente de acuerdo con Xavi. Yo creo que es el orden correcto. O sea, uno tiene que conocer qué es lo que tiene, qué es lo que busca, hacia dónde quiere llegar. Obviamente tener todo ese análisis de costo-beneficio bien claro con todo el alcance y saber también cuáles van a ser las limitaciones que vamos a tener. Y en base a eso, obviamente escogiendo partners adecuados, está garantizado el éxito de esas automatizaciones. Entonces, estaríamos hablando de, primero, hacer un buen diagnóstico a través de conocer la situación real de cada empresa, también el poder conocer la viabilidad y como punto C, el compromiso desde la alta dirección a poner en marcha a poder poner en marcha todo el proyecto. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿dónde buscar soluciones, ya sea para empresas de nivel bajo como para empresas de nivel alto? ¿Dónde buscar? Xavi. Bueno, hoy en día, ¿dónde buscar? Es relativamente fácil. Internet nos lo da todo, ¿no? Para mí es mejor dónde filtrar. Entonces, yo sinceramente creo que la automatización, independientemente de buscar, me parece bien que además se indague a más de una opción, porque más de una opción le da pie a la empresa, a la persona, a contrastar, da opción a generar credibilidad más credibilidad en alguna de las opciones y da opción a comparar. Entonces, para mí, ¿dónde buscar? Hay muchísimas opciones, desde Internet, desde empresas como Logística 360, que dentro de su información pues es decir, publicáis cosas de diferentes empresas que hacen cosas interesantísimas. Fuentes hay muchísimas, pero yo diría no quedarse solo con una fuente, contrastar y sobre todo pues estar convencidos de lo que vayan a llevar para adelante, ¿no? Y en el contrastar hay opciones mil. Ver, escuchar y para mí la mejor, digamos, la mejor credibilidad la genera el boca a boca y digamos, una buena publicidad por parte de los clientes de cada uno, ¿no? Y bueno, pues yo aconsejaría eso. ¿Dónde buscar?
Internet es una fuente inagotable bueno, de búsqueda. Información. Pero que no se queden con uno, que busquen más de uno. Y sobre todo, yo aconsejaría una cosa muy importante, que estén en el territorio. Es decir, cuando estamos apostando por la automatización, Janet, es muy importante el poder tener el servicio cerca. Que no se atienda ni desde México, ni desde Brasil, ni desde España, ni desde Alemania, desde el país. Y que la empresa por la que apuesten, además de que les convenza, tenga recursos en el propio país para poder dar una respuesta inmediata. Porque por mucho que nos digan, no, si te atendemos muy bien, sí, pero el día que tengas un problema no solucionable vía telemáticamente, si yo estoy en México, en Brasil, y ya no te estoy hablando de Europa, que todavía se potencia más, el tiempo que voy a tardar en llegar a tu instalación es mínimamente 48 horas. A ver quién aguanta 48 horas con la instalación en plenas condiciones. Exacto. Pues totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Y en tu opinión, ¿dónde podrían ellos buscar? ¿Tú qué les recomendarías? Sí, mira, yo creo que buscar es lo más sencillo en el sentido de que, como dices, entras a internet y vas a tener 1000 opciones ahí. Pero creo que fuentes válidas son espacios como lo de Logística 360 especializados que te pueden dar una gama comprobada de proveedores de servicios y de productos. Importante también ver qué es lo que está haciendo la competencia o empresas similares en otros países para ver qué tipo de productos son y siempre hacer esa validación, no como dice Xavi, no quedarse con el producto, el solamente verlo, sino también analizar todo ese soporte postventa y de continuidad que viene con esa solución. Podemos tener la solución de repente más eficiente, la solución, digamos, con un mejor retorno, pero una vez que la implementemos y el soporte que tiene no es el adecuado, no es rápido, no es certero, todo se desmorona. Entonces, yo no me preocuparía tanto por dónde buscar. Yo creo que hay una manera bastante fácil de llegar a ese abanico de soluciones que plantea el mercado tecnológico. Pero sí les daría mucho énfasis a plantear todos esos parámetros necesarios como para poder elegir y elegir correctamente. Gracias, Víctor. Gracias, Xavi. Respecto a este último punto, haciendo un resumen, esa proximidad del partner es importante, la experiencia de clientes también es muy importante, un análisis también de medios quizás especializados también es importante. En Google está todo, pero lógicamente está todo y no conocemos otros datos como por ejemplo la experiencia de contacto cliente. Para terminar, vamos a atender a la última pregunta, el último comentario que nos hacen. Nos indican, en una empresa grande los lineamientos corporativos son importantes, como manejar o evaluar modelos de automatización que sean escalables en el grupo, dada la complejidad de integraciones de distintas empresas de automatización con la parte de tecnología. Bueno, más que una pregunta, es un comentario que nos hace Carlos. No sé si Xavi quiere complementar algo, Víctor quiere complementar algo a este comentario, si estáis de acuerdo, algo que añadir. Sí, de hecho que los grupos empresariales grandes tienen lineamientos corporativos para las soluciones de tecnología que van a implementar. Muchas veces se buscan soluciones homologadas para todas las empresas del grupo en los distintos países. Pero siempre existe también, y quizás no sea tan común, pero existe también la posibilidad de que cada país pueda encontrar alguna solución y proponerla a la matriz y eso genere una réplica también hacia los otros países. O sea, ese camino también está determinado. No solamente la matriz analiza, determina de manera independiente y hace el despliegue. O sea,
hay propuestas que surgen de cada uno de los países, se evalúan en base a los lineamientos corporativos, obviamente, y se busca que sea una solución, digamos, confiable y adaptable a toda la suite y todas las plataformas sistémicas que la corporación tiene, ¿no? Entonces, sí, son pasos que normalmente se siguen y que garantizan de alguna manera no solamente el logro de los objetivos y de los beneficios en un solo país, sino amplía eso a todos los países donde tiene presencia el grupo. Xavi, no sé si quieres añadir algo a este último comentario. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha hecho Víctor. Las grandes corporaciones al final homologan cierto tipo de soluciones y bueno, pues aunque sea exactamente lo que necesitan o no, las van trasladando a todas sus filiales o a todas sus delegaciones, pues digamos por decisión corporativa. Yo soy también de la opinión que a veces es bueno poder buscar una solución local que de alguna manera pues sea un poco más a medida de lo que necesita la empresa. Pero bueno, no suelen ser decisiones fáciles porque en esas empresas grandes y sobre todo cuando las decisiones no se toman en el país, no hay mucho margen de maniobra. Nada mucho, no hay mucho más que comentar. El resto de lo que ha comentado Víctor y lo que comenta Carlos, pues es así. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias y para cerrar el webinar quiero agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado esta mañana, esta tarde, lo digo por la diferencia horaria. Gracias nuevamente, Víctor, por tu tiempo. Gracias también, Xavi. Gracias a los dos. Y para terminar, y antes de despedirme de vosotros, solo hacer este cierre comentando que hoy en día la automatización es un pilar fundamental dentro de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, que nos permiten atender ese creciente aumento en la demanda dentro del e-commerce. La última milla se ve afectada y también la logística inversa, con lo cual es muy importante que hoy en día las empresas estén automatizadas y como han visto, no importa el tamaño, porque da igual si es una empresa pequeña, mediana o más grande, se pueden empezar aplicando distintos procesos, implementando distintas soluciones. Lo importante es que se pueda empezar ya para poder estar a la altura de lo que el mercado hoy en día requiere. Muchas gracias a todos. Víctor, gracias. Xavi, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.